Y vale, vamos a empezar. Entonces, el objetivo de esta reunión informativa es hablar de la situación actual del autoconsumo eléctrico en el Escorial y San Lorenzo. Por favor, cuando no estáis hablando, si podéis quitar los micrófonos. Entonces, voy a hablar más o menos sobre la situación ahora en ambos municipios y las distintas zonas. Y luego, pues la gente, luego puede decir su situación. Hay alguien que tiene un ruido. Adelina, tienes un poco de ruido. Espera, Lola, espera. Eh, Discúlpame un minuto. sí, ponle en silencio, Adelina. Vale, pues entonces vamos a hablar porque hace un año justo, el 10 de junio del 2022, hicimos una reunión informativa sobre la situación de las placas solares en San Lorenzo del Escorial. Entonces vamos a volvemos justo un año después a hablar del asunto. Entonces lo que voy a hacer la reunión es comentar lo que hemos hecho, primero el entorno Escorial y la plataforma Renovables, y luego vamos a hablar de los cambios que ha habido algunos cambios, y de la situación, si hay bloqueo o no. Entonces, esto es el objetivo de esta charla. Aquí podéis ver lo que tenemos aquí. El viernes tenemos el segundo taller de energías renovables que hace el ingeniero Javier Pulido. Y Javier está aquí con nosotros ahora. Em, Hicimos el primer taller hace 2 semanas y fue muy interesante. Javier es un ingeniero y es muy práctico. Entonces, lo que habla es sobre los temas prácticos de meter distintas energías en tu casa. El viernes justamente va a hablar de fotovoltaica, energía fotovoltaica. Y esto yo creo que es muy importante porque muchos no sabemos cuando viene, por ejemplo, si tenemos la suerte de poder poner paneles solares en nuestra casa, no sabemos cuál es una buena instalación, qué tiene que tener, qué hay que mirar, cuáles son las ventajas y las desventajas. En esos talleres que vamos a seguir en el otoño, pues Javier nos habla justamente de esto. En el primer taller comentó de distintas energías renovables y las ventajas y desventajas. Y también temas de la eficiencia energética y la rentabilidad, porque también eso es muy importante, tener datos sobre lo que puede a nivel financiero puede darnos pues, una inversión importante en una instalación. Y claro, ese es un problema, que aquí tenemos información que es información sin ánimo de lucro, digamos. No es lo mismo que un instalador que quiere meter unos paneles y quiere vender no sé qué. Yo y otras personas que conozco tuvimos problemas importantes con paneles térmicos hace 15 años. Pues salió muy mal. Entonces, el 18, a las 18 horas en la Casa de la Juventud de San Lorenzo, el viernes 16. Y si queréis asistir, hay un aforo solo de 20, y si queréis asistir, por favor, mándanos un correo a entornoescorial@gmail.com. Pues bueno, voy a empezar si soy capaz de hacerlo, voy a empezar con sí, el siguiente tema. En este año, ¿qué hemos hecho? Pues en Torno Escorial hemos tenido reuniones con ambos ayuntamientos, que es interesante explicar aquí que los ayuntamientos escorialenses pues tampoco, ellos no quieren un bloqueo de instalaciones de fotovoltaicas en sus municipios. Esto es algo que viene de la Comisión Local de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, donde la mayoría es de gente, pues, primero de arquitectos de la Comunidad de Madrid.
Entonces, a lo largo de este año hemos tenido reuniones con ambos ayuntamientos, con el concejal de urbanismo de abajo, con el ingeniero, con el técnico de urbanismo de abajo también, y arriba con la alcaldesa y con el concejal de urbanismo. Y pues hemos intentado pues, presionar a la Comunidad de Madrid. Tuvimos una reunión en junio, justo después de de la reunión informativa del año pasado, y pues expusimos una serie de ideas, una serie de críticas, etcétera, etcétera. Algunos de nuestras sugerencias han asumido en los criterios modificados que han sacado ahora. La otra cosa importante que se ha hecho en este tiempo es la creación de la plataforma Escorrenovables, que tiene varias asociaciones locales de ambos municipios y también pues de fuera, como Madrid Ciudadanía y Patrimonio y la Sociedad Caminera. Y a nivel de trabajo, pues desde diciembre, estamos trabajando en una reclamación al defensor del pueblo, que pusimos en diciembre y hemos puesto un montón de escritos después porque han pedido cosas y ahora mismo ellos quieren hacer dos expedientes, un expediente sobre las placas y otro sobre la falta de un plan especial de protección del territorio histórico, que voy a comentar ahora. Entonces, bueno, ha sido un año bastante movido, pues vosotros podéis juzgar si ha valido la pena. Algo sí hemos hecho, pero bueno, la situación todavía sigue siendo muy complicada aquí en la comarca escurialense. Aquí hasta ahora los resultados, las cifras, no han sido los resultados no han sido muy halagüeños. Primero, los requisitos modificados, que voy a entrar en más detalle, porque hemos analizado las diferencias entre los nuevos y los antiguos criterios en cada municipio, y vamos a entrar en detalle. Pero bueno, yo creo que hay algo de movimiento, y especialmente en algunas cosas, pero la situación no es satisfactoria para nada. A nivel de placas, de autorizaciones, la situación en una respuesta, en las respuestas al Defensor del Pueblo, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento del Escorial han dicho que no hay bloqueo, que no hay para nada, que nosotros somos unos exagerados y que realmente no hay bloqueo en nuestra comarca. Las cifras dicen otra cosa. Si vemos las instalaciones autorizadas, aquí tenemos en San Lorenzo el Escorial, que tiene una población de casi 35.000 habitantes. Pues en 2022 había 34 instalaciones fotovoltaicas autorizadas. En Galapagar, en enero del 2022, había 35 y había 176 en 2021. Es importante aquí porque en noviembre del 21 es cuando aprobaron las subvenciones y como sabemos las subvenciones van a durar hasta finales de junio. Vamos a ver si se prolongan. Entonces, estamos en una situación donde pues, puedes decir que no hay bloqueo, pero en la realidad sí hay bloqueo. Hay bloqueo porque los requisitos son muy duros, que hacen inviables muchas veces las instalaciones. Esto es especialmente el caso en las llamadas zonas monumentales, que en el Escorial, el casco del entorno del Escorial, cerca de la Gran Cerca, en la zona de las Zorreras, y la mayor parte del núcleo urbano de San Lorenzo. Pues esto yo vivo en esa zona, yo vivo en una llamada colonia histórica, en una casa moderna, bastante lejos del monasterio y del conjunto histórico, pero no estoy, hay una prohibición de facto. Otra cosa que son las tramitaciones. En ambos informes, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento del Escorial dijeron que están mejorando las tramitaciones. Y la otra cosa que dicen es que si hay problemas de lentitud, pues la culpa tienen los mismos solicitantes.
porque se han equivocado y no han dado los papeles suficientes o los papeles adecuados. Entonces siempre intentan pasar la culpa, ¿no? Luego la otra cosa es que hay muchísimas personas como yo, y yo creo que pues, por esto vemos la enorme diferencia entre Galapagar, que es un pueblo con menos habitantes que la comarca, y nosotros es que pues no, ni siquiera lo planteas, porque sabes que va a ser mi zona, yo sé que no, no vale la pena, porque tengo tejado de teja y estoy en la zona llamada monumental. Y esto pasa, yo creo que a muchísimas personas. La otra cosa no es solamente para las personas, los vecinos que quieren montar una instalación, sino también para las empresas. Ahora, en principio, las empresas llamaban como locos para vender sus instalaciones en esta zona. Ahora mismo yo he hablado con varias personas que han dicho que las instaladoras aquí no quieren hacer nada en la comarca escorialense, porque está demasiado complicado. Entonces, prefieren no tener complicaciones. El otro grupo de personas es la gente que lo han hecho por las buenas. Y también conozco 2 o 3 personas que han montado placas solares en su casa, pues sin decir nada, porque piensan que es absurdo. Y esto, claro, esto tiene un grave riesgo a nivel de que si te pillan, te pueden mandar quitar las placas, te pueden dar una multa, etcétera, etcétera. No conozco ningún caso de multas. Yo creo que había un caso de algo, pero esto es lo que está pasando en esa situación. Entonces, es una situación absurda, en nuestra opinión, porque nosotros vivimos en el territorio histórico que yo creo que es el único en España. No hay otro territorio histórico, hay otros sitios que son paisajes culturales, por ejemplo, como Aranjuez, pero nadie más vive en un territorio histórico. Entonces, en los demás sitios donde hay restricciones fuertes a las placas solares, son conjuntos históricos. Un conjunto histórico como Alcalá de Henares, como Toledo, como no sé qué, pues son zonas históricas con edificios antiguos que tienen pues una franja pequeña alrededor y afectan a esos ciudadanos. Esto nos afecta todo en el territorio histórico de la Gran Cerca de Felipe II. Afecta casi todos los municipios escorialenses. Aquí abajo hay un trocito del Escorial, que es la zona de Peralejo, los Alcores, que está fuera. Entonces ellos no están con las restricciones. Y luego, pues ambos municipios tienen estas cosas. ¿Qué es el territorio histórico? El territorio histórico fue declarado en el 2006 el bien de interés cultural. Y pues una razón fue porque la iban a declarar, querían declarar la Fresneda como bien de interés cultural y la familia Aguirre no querían y pues una forma de evitarlo fue hacer todo un territorio histórico. Ese es un posible motivo. Pero bueno, el territorio histórico está muy bien. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que no hay un plan especial de protección. Entonces, más o menos ellos en este momento tratan casi todo de manera igual. En las placas tienen la zona del núcleo urbano de San Lorenzo del Escorial como zona monumental. E incluso, pues, en el resto de la zona, por aquí tenemos donde el terrible, el SAU 2, donde están haciendo, en teoría, pues un centro comercial. Y luego tenemos esta zona, que es de los arroyos, que estaba incluido más tarde en el territorio histórico. Entonces, todo esto, lo que es el Escorial, en esta zona, aunque esté fuera del territorio histórico, se incluye en el territorio, en el BIC y el territorio histórico. Entonces, tiene pues, tiene la misma protección. Entonces, lo que es absurdo, en nuestra opinión, es que, por ejemplo, en Guadarrama o en Galapagar, aquí o aquí o aquí, pues un señor o una persona puede poner placas solares en su casa
con una declaración responsable, sin pedir una licencia. Y aquí, el otro lado, pues es totalmente distinto, la situación es totalmente distinta. Incluso en zonas, por ejemplo, de polígonos industriales, centros comerciales, urbanizaciones modernas, lejos del conjunto histórico, ponen todas estas pegas. Entonces, esa es la situación. Y además, la gente de esta zona, de los Torreras, pues tenéis un problema extra, que es que la zona a unos metros, yo creo que son unos, no sé, 40, 60 metros de la cerca, pues también estáis en zona monumental. Entonces aquí está el muro, que está casi cayéndose en muchos sitios, donde no está nada cuidado el muro, pero esta zona justo al borde de la cerca también es zona monumental. Bueno, aquí lo vemos en el Escorial. He empezado con el Escorial primero porque yo creo que es donde más solicitantes ha habido para poner placas. Y como hemos visto, había 34 instalaciones aprobadas en 2022 y hemos visto en febrero de este año el informe que mandó el Escorial, el ayuntamiento, dijo que habían aprobado 6 de 7 instalaciones. Pero aquí vemos la zona monumental aquí y luego otra zona monumental aquí. Y el resto es zona, y luego ahora han cambiado, porque antes, aquí a la derecha ves que antes eran más complicado, porque tenían zona, territorio histórico e entorno de protección con diferencias. Entonces han simplificado a zona A, más o menos zona prohibida, zona monumental, y zona B, que incluye dentro y fuera del territorio histórico. Esto se llama entorno de protección del territorio histórico. Pues esto, así es la situación. No han cambiado nada a nivel de zonificación en los nuevos requisitos que han publicado hace poco del Escorial. Esto es la zona monumental, zona prohibida, que incluye, claro, que esto incluye más o menos todo este zona del casco. Nosotros hemos argumentado que esta zona no es una zona monumental. No se puede comprar. Hay una zona de protección al lado de la iglesia de San Bernabé y luego tienes en el centro pues, el monasterio prestado, pero esto no es un conjunto histórico, igual que San Lorenzo. Eh, esta zona pues está cerca de la casita del príncipe, bien, pero la mayor parte de esta zona son casas modernas que sin gran valor arquitectónico. No es una zona monumental, digamos. Entonces su idea de zona monumental no es la idea de la gente normal. Aquí ves Prado Tornero y luego el ensanche y luego pues todo esto queda fuera. Hay personas que están aquí que viven justo en el borde entre los dos municipios, como en Sotomora, Jardín de los Reyes, y que están también en la zona B. Entonces, bueno, es mejor tener una simplificación con zona A y B, pero la zona B, en nuestra opinión, es absurda. No voy a leer, pero lo que voy a hacer es mirar, hemos analizado los criterios del 2022 y el 2023 y os puedo dar nuestra opinión de estos criterios, esos cambios. Primero, como digo, lo primero que dicen es echar la culpa a los solicitantes. Y segundo, eh, algo bueno aquí es que dan más información. Y aquí en el Escorial hicieron un documento unos meses más después de hacer los criterios del mismo ayuntamiento con toda la documentación que hace falta. Y aquí se puede ver un estudio cartográfico, número de paneles, características, todo esto, planimetría, fotografías, fotomontajes. Esto es casi lo mismo que hacer una obra mayor, ¿no? Y
hay que comparar esto con lo que hace un vecino que vive al lado en Galapagar o en Colmenar, en Guadarrama, y que tienen otra cosa. Y esto es en un sitio también con la misma característica, ¿no? Pues en las zonas, urbanizaciones modernas, lejos del monasterio, etcétera. Pues hay más documentación. Bien. Hay dos cosas que han asumido. Cuando tuvimos en junio del año pasado una reunión con la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, una de las cosas que propusimos fue que incluyeron las agrupaciones de edificios. Y la agrupación de edificios son los conjuntos arquitectónicos, digamos, que nos dijo, pues sugirió esto a Susana Moreno, que es una arquitecta, y ella, pues, por ejemplo, dice que es absurdo en una zona como pues una urbanización donde las casas son casi iguales, tener diferencias entre cada sitio. Entonces, lo suyo es tener como pautas y que si un vecino de la urbanización pues consigue la autorización, pues pueden seguir el mismo modelo, ¿no? Y además lo que hace esto es uniformizar el impacto, reduce el impacto de los paneles, porque pues los edificios tienen unas características. Alguien está haciendo ruido, no sé quién es, pero hay un ruido de fondo. Vale, pues no sé. Em, Pues esto es esa es una ventaja. Esa es una ventaja y por lo menos nos han escuchado en ese tema. Eh, el otro tema y muy importante, casi más importante todavía, es el tema del autoconsumo compartido, que realmente a mí nos sorprendió mucho que ellos no sabían, ¿no? O de las comunidades energéticas. Y propusimos que se incluyera las comunidades energéticas dentro de la documentación, porque para la gran mayoría de la población es la única forma de tener autoconsumo. Para tener autoconsumo tienes que tener una casa individual o adosada o pareada. Y la mayoría de la gente vive en pisos. Entonces esto es para realmente tener una transición energética en nuestra comarca, las comisiones energéticas son claves. La otra cosa que son claves es porque incluso en el caso del conjunto histórico del San Lorenzo, se podría hacer comunidades energéticas con placas, un gran número de placas, por ejemplo, en el polígono Matacuervo, y pues pueden beneficiarse en muchas zonas del casco del núcleo urbano y incluso del conjunto histórico. Entonces, esto es muy positivo. Esas son las dos cosas muy positivas, en nuestra opinión. Segundo, el tema que no sean visibles de la vía pública, que también es otro requisito absolutamente absurdo en zonas fuera de un conjunto histórico. Porque si estás en una zona moderna, con bloques modernas o yo lo que sea, o en una urbanización moderna, pues no estás viendo desde la vía pública edificios históricos. Estás viendo lo que es. Y es absurdo que las placas solares sean consideradas como tan escandalosas, ¿no? Para la vista en estas situaciones. Entonces tú estás en el polígono industrial y ves una placa solar y dices, qué horror, que no puedo verlo desde la calle. Es absurdo. Y es absurdo también en una urbanización o un edificio moderno lejos o que está fuera del conjunto. Entonces, esto es muy positivo, esas dos cosas. Y el tema de la visibilidad lo han cambiado, lo han suavizado un pelín. Pues lo que han dicho es poner la palabra preferentemente.
pues, ¿sabes? Y luego la otra cosa que han dicho, que minimizar la percepción de vía pública, que la visibilidad sea residual, desde la calle o desde bienes patrimoniales. Entonces esto yo creo que lo entendemos, bueno, como dijo el concejal de San Lorenzo, que en la zona B a lo mejor podrían aguantar que alguien pues tiene que los paneles sean visibles desde fuera, desde la calle, un poquito. La otra cosa que ponen, que es importante aquí, primero ponen más información, especifican más sobre dónde hay que meterlo. Y aquí hay, por ejemplo, ponen todos los datos, lo que hay que hacer, pues eso es más información, ayuda más a los solicitantes que antes. Pues bien, pues eso es interesante. La otra cosa muy importante que hacen es decir que aquí han quitado los porcentajes. Antes había un porcentaje de 40% en zona de territorio histórico y 50% en entorno de territorio histórico de las placas encubiertas. El problema con esto es que luego dicen que los paneles tienen que tener pinta de las ventanas Velux, que es algo que va en contra de lo que han dicho antes. Entonces, sí, eso es una mejoría, hay más información, que han quitado restricciones de porcentaje, pero siguen con el tema de que el panel en sí es un ultraje para el paisaje y que tienen que limitarlo y que parezca un Velux. Pues también los Velux no están especialmente bonitos, ¿no? Pero bueno, así es. Luego, otra cosa que pone aquí, el color. El color es muy importante porque han hablado de, pues bueno, si tú tienes un tejado con pizarra, pues obviamente si pones una placa solar antirreflectante y sin divisiones, pues no se puede ver mucho. Depende del color de la pizarra. Pero bueno, esto es un caso donde pues no hay tanto problema. Incluso, por ejemplo, hay zonas en San Lorenzo. En San Lorenzo, gran parte del casco, del núcleo urbano, pues tiene que tener, debe tener tejados de teja, porque han decidido así la Comisión de Patrimonio que pues los edificios históricos del monasterio son de pizarra y luego pues el pueblo de teja, más o menos para el contraste, aunque no es verdad, hay muchos edificios con pizarra. Y luego hay otros, por ejemplo, en el barrio de Abantos, que tienen, a lo mejor porque es una zona más señorial, digamos, pues permiten o obligan a los tejados de pizarra. Y esto es muy importante porque una placa, cuando tienes una cubierta de teja y pones algo de color parecido, pues es muy complicado porque el rendimiento de las placas solares de color teja o parecido, pues son muy inferiores que las placas negras. Y realmente hace inviable las instalaciones porque cuestan mucho más. Primero, los paneles cuestan mucho más y segundo, porque rinden mucho menos. Entonces, esto puede beneficiar más a la gente fuera del núcleo de San Lorenzo y fuera del núcleo donde está la mayoría de las casas tienen tejas. Por ejemplo, en las urbanizaciones, hay urbanizaciones, pues, Sotomora, muchas urbanizaciones grandes en el Escorial y Monte Escorial en San Lorenzo, que tienen pizarra. Entonces es otro factor. Cuando estás pensando en si pones o no una instalación, el tema del color es importante. ¿Qué más? Aquí pues ponen que el tema de la zonificación, que unen las dos zonas, que es positivo. Y
Sí, que en la zona las zonas monumentales del Escorial y San Lorenzo excepcionalmente pueden autorizar instalaciones sin los requisitos anteriores. ¿Alguien está haciendo ruido? No sé quién. Bueno, hay un ruido, pero bueno. Pues ahí estamos. Aquí esto es el Escorial. Aquí el último, una conclusión, que hay requisitos modificados, más información, pero y hay algunos criterios mejor. Pero el problema es que de facto, para la mayoría de las personas, los hogares y negocios de esta comarca, pues hay un bloqueo de facto. ¿Esto qué significa? Que significa que nosotros no tenemos la posibilidad de ahorrar dinero en nuestra factura de luz, que afecta a las familias y las pymes. No es lo mismo, por ejemplo, una panadería en Guadarrama o Galapagar tiene otra situación que una panadería en el Escorial o San Lorenzo, que consumen grandes cantidades de energía y que no pueden ahorrar. Y esto es el tema clave de nuestra campaña. Aquí tenemos además, otra cosa que hemos pedido de manera repetida es planos mejores, porque los planos son terroríficos. Aquí ves, es que es muy difícil ver dónde estás, ¿no? Y aquí es la zona monumental de San Lorenzo, y aquí es curioso, porque la zona del Romeral está fuera de la zona monumental, aunque está mucho más cerca del monasterio, aquí está justo muy cerca, ¿no? Mm. Y luego tienes aquí, yo vivo aquí en esta zona que es la colonia de las casas baratas, y luego pues hay otro, la colonia de los toreros aquí, Avantos, y luego hay otra colonia aquí de la estación, y así está. Y entonces fuera está la zona de Zaburdón pues esta zona aquí, están fuera Pues, de la zona Michael, monumental. Sí, Javier. sí, mira, que quería decir un par de cosillas ya de lo que has puesto antes, ¿vale? Un par de consideraciones y, bueno, cosas. Termino en 5 minutos Vale. y hablas, ¿vale? Vale, voy a terminar porque no voy a entrar en detalle sobre lo de San Lorenzo, porque es muy parecido. Aquí ves, lo que han hecho aquí es quitar esto. Esto fue zona de entorno, que es absurdo, porque en esta zona es montaña. Entonces, ese es el Monte Avantos. No hay casas aquí en esta zona. Entonces, esto es donde, bueno, no sé si quieren poner placas solares las ardillas, pero es realmente absurdo. Entonces, todo ahora es A o B. Y luego, más o menos lo mismo. No hay grandes diferencias entre ambos lugares. La diferencia es que se aprobaron en febrero o marzo y que se publicaron enseguida en San Lorenzo y han tardado, se publicaron hace 2 o 3 semanas en el Escorial. Pues más o menos es lo mismo. Otra cosa que es importante decir que no he mencionado es el tema de la ambigüedad. Sigue habiendo muchísima ambigüedad en estos criterios. No han puesto dibujos. Hemos pedido dibujos de modelos de tejados y no nos han dado. Y hay mucho lenguaje muy ambiguo. Y esto viene otra vez al tema de la falta de un plan especial de protección. Porque en un plan especial de protección que hemos pedido, que lleva 17 años, llevamos 17 años aquí sin este plan especial, que es ilegal, porque el Tribunal Supremo ha dicho que todos los zonas protegidos tienen que tener sus planes especiales. Y lo que más o menos hacen las comisiones, la Comisión Local de Patrimonio, que les da la gana. Ese es el problema. No hay transparencia de las comisiones, no hay democracia, no hay participación ciudadana y hay decisiones totalmente aleatorias. Pues, por ejemplo, han permitido una serie de edificios, moles de arquitectura moderna de hormigón en el barrio Avantos, que les parecen bonitos, pues, pero en otros sitios no han permitido. Y luego también pues, la gasolinera en las Torreras,
unos bloques nuevos en Unamuno, y así pasa. Y luego, bueno, aquí, por ejemplo, esto es la excepción aquí en la zona, que no se produce un impacto negativo en la percepción del territorio histórico. Volvemos a la ambigüedad. ¿Ahora qué? Pues para terminar, para seguir, lo que pues, necesitamos el apoyo de la ciudadanía y de otros grupos, porque esa es una campaña que he tenido. Yo que he trabajado muchísimo en los últimos años, 18 meses o casi 2 años. Y luego, pues es clave la colaboración de los ayuntamientos. Y el próximo paso que estamos considerando, si falla nuestra reclamación al defensor del pueblo, es una, una reclamación, una petición al Parlamento Europeo. Pues ya está, yo termino. Primero dejo la palabra a Javier Pulido y luego os abro a todo el mundo. Muchas gracias, Michael. Solo un par de cosillas. Una que en general que exigen como varias alternativas diferentes a una propuesta. Y normalmente eso no es posible porque ya difícilmente hay una propuesta. Es decir, solo normalmente o es una casa que tiene muchísimo terreno en muchos sitios, y además no tiene árboles y tal, cosa que pues son 4 contadas, o los sitios son muy concretos donde se pueden poner paneles solares para que realmente puedan ser eficientes, ¿vale? A una cubierta que sea hacia lo más al sur o a 2 hacia el este o el oeste. Y por el poco espacio que suelen tener los tejados, ocupar las zonas donde no haya sombras, ¿no? De esto, o sea, eso uno, que decir, proponemos, mira, puedes ponerlo, no, en sitios que hay sombras no se puede proponer porque es absurdo, o sea, realmente es como no poner, como decir, lo guardo en el garaje, vale, pues allí lo puedes tener todo el rato que quieras, vale, pues no van a funcionar. Entonces, es una cosa, o sea, que eso de hacer distintas propuestas es un poco absurdo, porque si pones para tener 4 kilovatios necesitas un mínimo de 20 metros cuadrados, mínimo 25. No vas a tener más espacio. Realmente no puedes decir, es que pongo aquí uno, entonces vas a producir poquísimo, ¿vale? Es una cosa que es importante. Y luego otra cosa, la diferencia entre autoconsumo compartido y comunidades energéticas, ¿vale? Que son cosas diferentes. El autoconsumo compartido es como el autoconsumo, con muy pocas diferencias, y tienes, lo puede hacer una urbanización, un bloque de edificios en su tejado, un grupo que se una porque quiera y tal, y tiene unas especificaciones que deja un máximo de 2 kilómetros de donde tiene que estar el autoconsumo, pero la forma de repartirse no tiene nada que ver jurídicamente con la de comunidades energéticas, ¿vale? Ya lo que se puede dedicar. Es decir, el autoconsumo compartido sería el autoconsumo normal y corriente con unas pequeñas variaciones. De hecho, incluso existe la posibilidad de que cada uno llevara en un bloque de edificios directamente la electricidad a su piso, ¿vale? Sería como una, oye, yo tengo 4 paneles y directamente viene el cable a mi piso y a partir de allí existe la otra posibilidad, que lo tratamos todos juntos, pero tenemos que repartir muy bien las horas y lo que es de cada uno, porque la distribuidora luego a la hora de cobrar a cada uno dirá, estas horas de consumo son de esta parte y ya exactamente igual que con el autoconsumo se puede verter a la red lo que tú no utilices y llegar a acuerdos diferentes para que te lo devuelvan en dinero o con baterías virtuales, es decir, igual. Y luego las comunidades energéticas son mucho más complejas
y sería más como, no es una cooperativa, pero sería más, no tiene ánimo de lucro, tiene que ser todo democrático, o sea, ya tiene una forma de actuar muy diferente y sería, por ejemplo, en nuestro caso se podría poner lejos y se podrían poner no solo paneles fotovoltaicos, sino pues, si es una central eólica y se podría poner a mucha más distancia, ¿vale? Y participaríamos los vecinos que quisieran de aquello. O sea, que son alternativas diferentes, ¿vale? Y la comunidad energética es mucho más... Discrepo, Javi, porque el autoconsumo compartido es lo que es, y hay, claro, la modalidad más común, lo que es una comunidad energética, como dices tú, es una forma jurídica que permite o que fomenta el autoconsumo compartido. Pues claro, puede haber en algunos casos pues una persona que comparte o personas que se comparten sin esto, pero en España los casos de autoconsumo compartido han venido en su mayoría, lo que entiendo, por este tema, ¿no? Por el uso de comunidades energéticas. Por ejemplo, en el País Valenciano, etcétera, etcétera, y hemos visto muchos proyectos. Entonces, pero bueno, pues, autoconsumo es... Suelen ser más grandes y un No, autoconsumo... pueden ser pequeños. Hay ejemplos muy pequeños también. Hay en diciembre pasado, pues unos señores de Navarra y del País Vasco dieron una charla sobre las comunidades energéticas y hay comunidades energéticas muy pequeñas. Y sí hay un límite de distancia, no lo puedes hacer muy lejos. Todavía cambiaron porque antes fue como 500 metros y yo creo que ahora Y es luego son 2 kilómetros. Sí, sí, y ahora Pero, son 2. Pero pero bueno, las es más o comunidades menos... energéticas, yo entiendo que no, ¿eh? Yo entiendo que de hecho hay pocas, hay muy pocas en España, pero quiero decir, es muy distinto el autoconsumo compartido, no tiene que ser comunidad energética ni tiene que funcionar de esa manera en absoluto. O sea, No, un bloque de obviamente, pisos sí, sí, donde eso ponemos... sí, ¿eh? sí. No, pero No, lo que no, quiero decir es que es una forma de hacer el autoconsumo compartido. Y los casos que hemos visto, que hay muchos, no he visto un caso de autoconsumo compartido entre varios vecinos sin una comunidad energética, porque también da muchas ventajas, ¿sabes? Porque mediante esto puedes tener ayudas. Entonces, yo no digo que no pueda haber autoconsumo compartido sin comunidades energéticas, pero la comunidad energética es y no es solamente para sitios muy grandes. Hemos visto que hay, pues, en pueblos, en el País Vasco, por ejemplo, donde sí hay bastantes proyectos, puedes ver que no sé, pues, 20 o menos participantes. No tiene que ser a gran escala, quiero decir. Pero bueno, este bueno, es otro tema, el tema de las comunidades sí, quiero energéticas. decir que son cosas en general que se tratan de forma distinta e incluso las subvenciones que hay son diferentes y el autoconsumo compartido en realidad irá por otras vías y será masivo en los edificios, es decir, vamos a aprovechar y de hecho ya se está diciendo y como que se reparte y las comunidades energéticas son menos, pueden abarcar muchísimo más, puede ser uno para todo el Escorial y San Lorenzo, ¿vale? Y tiene, la ley es diferente, ¿vale? Lo que lo rige. Entonces, bueno, que Ya, hay que pero estudiarlos, suelen ¿vale? ser, no suelen, porque cuando dieron la charla, hablaron de que no hacen las comunidades energéticas muy grandes, ¿sabes? Las comunidades energéticas ahí ponen un tope y en vez de poner, por ejemplo, en una zona pues una enorme comunidad energética, lo que hacen es hacen varias comunidades energéticas para tener como grupos más pequeños, ¿no? Pero bueno, ese es Por otro la tema. gobernanza, pero quiere decir Sí. que se tratan de forma diferente, entran en subvenciones diferentes Ya, pero y sí, pero es la más comunidad compleja la comunidad energética, energética, sí, bastante más compleja. sí, pero la comunidad energética es autoconsumo compartido, ¿sabes? Es una forma de autoconsumo compartido. También, pero sí, pero tiene más cosas. O sea, también puedes, Sí, de hecho hay varias que son no, puedes hacer térmicas, otras que cosas, sí. aprovechan.
o sea, de restos térmicos de cualquier industria y lo reparten para Sí, necesidades sí, de sí, sí, empresas. tiene varios. Sí, es un vehículo, es una forma, una modalidad de poder hacer el consumo compartido. Quiero Pues decir nada, que sí. tienes, yo creo que hay más posibilidades de hacer una cosa más grande como comunidad energética que como autoconsumo compartido propiamente dicho, ¿vale? O sea, pero que están las dos opciones, ¿vale? Están las dos Ya, opciones. bueno, yo no he visto, si lo tienes, envíame casos de autoconsumo compartido sin comunidades energéticas, no lo he visto. Yo creo que son la mayoría ahora, ¿eh? Son la mayoría de los bloques de pisos no Ya, hacen pero bueno, ese comunidades es un poco energéticas. distinto, porque en un bloque de pisos lo que estás haciendo es estas zonas comunes, ¿sabes? Pero bueno, Sí, dejamos a la vale, vale. gente a preguntas o comentarios. Sí, eh, ¿se me escucha? Jesús. Sí, Te llamas Michael, ¿no? Creo sí. bien. Yo quería decir tres cosas. La primera es felicitaros y agradeceros a Entorno Escorial este esfuerzo que venís haciendo desde hace mucho tiempo y yo creo que es de agradecer, es loable. Yo debo decir que venía a esta reunión con una cierta esperanza y bueno, me sitúa en la realidad que ya conocíamos globalmente, que es de perplejidad y de una cierta desesperanza ante esto que yo denominaré una aberración, ¿no? Porque la segunda cosa es, antes nos enseñabas el plano respecto a la situación de la zona B. Yo vivo en las Torreras, yo entiendo que la problemática, como bien has descrito, afecta al conjunto de todo este perímetro que nos has mostrado, pero más allá de esas zonas A y zonas B, hay realidades extremadamente diferentes. Y yo no dejo de estar absolutamente sorprendido, y no porque yo sea, digamos, beneficiario de esta argumentación que hago, pero yo no acabo de entender dónde está la protección en el caso de aquellos que vivimos en las Torreras. No lo entiendo. Es decir, es que me tendrán que explicar que su no publicado plan de protección, qué es lo que están protegiendo en las Torreras. No lo entiendo, no lo entiendo. Y esto me parece una situación tan kafkiana, en fin, que me recuerda mucho aquello de Larra. Parece que estamos en el siglo XIX, vuelva usted mañana, ¿no? De modo que yo estoy absolutamente perplejo y quería pediros, creo que habéis indicado antes un correo entornoscorial@gmail.com. Sí. Yo quería preguntarte, con esto termino, me estoy planteando al hilo de la experiencia que estamos teniendo con esta situación absolutamente aberrante, yo me atrevo a denominarla bajo ese calificativo de aberrante, y me estoy planteando hacer un artículo al respecto y me gustaría tener más información. Entonces, ¿con quién puedo contactar con vosotros que me pueda proporcionar cierta información que yo necesitaría para elaborar este artículo? Que, bueno, llevo Sí. tiempo dándole vueltas al asunto, lo que pasa que siempre estoy muy liado, pero es que estoy absolutamente, en fin, indignado con esta situación. Y yo creo que hay que hacerlo público por diferentes vías, y una de ellas es... entonces me gustaría hacer un artículo al respecto, pero para ello necesito más información de la que, bueno, de la que he tenido hoy esta tarde Vale. en tu presentación, que era muy clara, muy coherente. Yo te lo agradezco. Yo he llegado a la reunión, no tengo mucha información de cuál es la situación, más allá de lo que me cuenta algún vecino, de que le han prohibido instalar las placas, a otro que le han obligado a quitar las que había puesto. En fin, esta situación absolutamente alocada, ¿no? Y bueno, y con esto termino. Simplemente, si me puedes dar alguna vía de contacto Sí, 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 que pueda por entrar en contacto con supuesto, vosotros, Jesús. al objeto de que yo pueda recabar Claro, pues información que sea, digamos, coherente, objetiva, sí, sí. etcétera, y que Sí, pueda... sí, si escribes a Sí, entornoescorial@gmail.com, yo te sí, respondo y te doy mi vale. teléfono, Tu ¿vale? nombre es Michael Michael Harris, sí, Michael Harris. Harris.
Mm. Pues esto sería estupendo, porque hemos tenido, a nivel de la campaña mediática, que es también importante, porque pero hemos estado en los medios locales Sí, y regionales, hemos estado en sí. las radios, no hemos salido de ahí, más o menos, ¿no? Que en las radios, pues la COPE, la SER, Onda Cero, todas esas cosas, pero nunca, no hemos llegado a un periódico importante, no hemos llegado con este tema a televisiones. Y yo creo que es, como dices tú, es un tema kafkiano que tiene mucho que ver. Otra cosa, el tema de la zona de las Zorreras. La zona de las Zorreras es una zona que fue incluida en el territorio histórico pues un par de años después, pero por esto incluye esta zona del Escorial. Y ya forma parte del territorio histórico. Y como dices, pues no, obviamente la realidad ahí es muy distinta que la realidad en el conjunto histórico de San Lorenzo, por ejemplo, es totalmente distinta. Pues nada, pues gracias, pues estamos en contacto. Gracias a ti, Michael. Pues a ti. ¿Alguien más quiere comentar algo? Adelina, perdona, tienes la mano. Sí, quería preguntar a Jesús Bermejo, ¿qué artículo, en qué medio y dónde? Bueno, depende de la información que uno pueda tener, en función de eso vehiculizas las cosas hacia un sitio hacia otro. Yo esto lo planteo desde el punto de vista de la transición energética, es decir, se puede plantear de muchas maneras, desde el punto de vista de noticia, pero No, también disculpa, quiero saber dónde lo vas a escribir, en qué eh, medio lo vas a escribir. es lo que intento decir y explicar. Es Escribes decir, para varios. el nombre puede venir al final dependiendo de la concreción de esas premisas. Se puede orientar de muchas maneras, como una noticia pura y dura, es decir, de manera sencilla, y ahí tienes los medios tradicionales, los periódicos, etc. Yo ahora estaba pensando, yo hay una publicación que tiene una difusión enorme a nivel mundial. De hecho, yo he escrito pues 6 o 7 artículos en esa publicación, que es una publicación internacional. Y ahí tengo, pues yo mismo he tenido 40.000 lectores, en fin, que se llama The Conversation. Pero se puede escribir al país, se puede escribir a diferentes periódicos, se puede comunicar con diferentes televisiones. Yo he trabajado yo soy catedrático de comunicación en la Universidad de Valladolid, en la época en la que estaba en Complutense. eh, 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 pues he trabajado en televisión. De manera que la cuestión no es tanto en qué medio, sino con qué orientación vas a dar esa información. Esa es la cuestión esencial. Y para eso hay que tener datos, organizarlo de manera coherente. Es decir, no se trata de hacer una denuncia de barrio, una denuncia de un grupúsculo de personas que se quejan, sino enmarcarlo en algo que tiene más trascendencia. Y lo que yo intentaba decir al principio a Adelina Eres, ¿verdad? Es que eso hay que reflexionarlo, hay que pensarlo detenidamente, y la reflexión que yo me iba haciendo a medida que Michael iba hablando era que esto trasciende lo local porque tiene que ver con eso que estamos llamando la transición energética, y que a mí me resulta absolutamente sorprendente. Yo, por ciertas razones, trabajo en Francia, he pasado muchos años en Francia, etc. Cuando vas a Francia y planteas esta cuestión de la transición energética, si les cuentas esto que estamos hablando aquí esta tarde, la gente se asusta y abre los ojos como platos diciendo, ¿estáis todavía en el siglo XIX o qué? Es decir, la transición energética es esto y no lo estamos entendiendo. ¿Cuáles son los frenos que están haciendo que eso no avance? ¿Qué hay detrás de este paraguas que pretenden plantear del plan de protección? ¿Qué están protegiendo en determinadas zonas de esta comunidad? Es decir, hay una serie de interrogantes que yo me hago y que me llevan a esa denominación de aberración. Por tanto, yo en este momento no me planteo en qué medio,
sino con qué contenido, porque dependiendo del contenido lo vas a vehiculizar hacia un sitio, hacia otro, y será más o menos eficaz dependiendo del contenido que le quieras dar y de la orientación. Para mí, hay varias vías. Una que es lo más local, lo más inmediato. Tú te vas a Telemadrid, por ejemplo, y ellos te van a hacer un reportaje, un pequeño reportaje, que van a ver 4 personas denunciando la situación concreta, etc. Pero yo creo que es más importante, porque tiene más eco a nivel político, el plantearlo como un freno a esta evolución de España hacia la transición energética. Es decir, España siempre ha tenido un cierto complejo de decir no somos África, somos Europa, somos modernos, nos vanagloriamos de que tenemos el sistema digital, que está digitalizado, que tenemos tantas firmas electrónicas, etcétera. Parece que somos muy modernos. Pues si somos muy modernos, también tenemos que estar en el tren de la transición ecológica, etcétera. En fin, no me quiero extender. Quiero decir, todo depende de cómo quieras plantearlo. Y yo en este momento no me lo planteo de ninguna manera. Es mi primera reunión. Yo venía aquí absolutamente ignorante, pero lo que me he escuchado me revuelve las tripas. Es decir, no entiendo lo que está ocurriendo aquí y me parece una aberración. Y quiero escribir algo, aunque sea un modo de catarsis, ¿no? Bueno, no quiero extenderme más. Michael, el micro. Sí, no, porque me llamó por teléfono. Pues muchas gracias, Jesús, porque es muy interesante, es justo lo que necesitamos, porque yo estoy totalmente de acuerdo contigo y yo te puedo dar montones de datos, porque los informes que hemos hecho nosotros y los pasos que hemos tomado, todas esas cosas y la situación. Yo creo que a nivel de escritos, a nivel de información, pues tenemos pues, un montón de datos, un montón de información sobre la situación, sobre el tema legal del plan de falta de un plan especial de protección, también sobre eficiencia energética, etcétera, etcétera. Pues entonces, bueno, estamos en contacto. Yo te puedo pasar toda la documentación que quieras, porque esto es clave. Y para salir, no hemos podido salir del ámbito local a nivel mediático, y esto sería muy importante. Para mí sería especialmente importante si vamos a presentar algo a la Unión Europea, porque estamos sopesando el próximo paso. Y aquí, pues que tenemos aquí en el grupo, hay pues abogados, hay pues, sabes, entonces y gente con bastante experiencia, entonces la información. De hecho, hicimos un informe para la misma Dirección General de Patrimonio sobre conservación y transición energética, porque me parece que no entendían mucho del tema. Pues vamos a cambiar a ver si alguien más tiene una pregunta, un comentario, porque, como digo, la situación pues ha cambiado algo, pero ahí estamos. ¿Alguien más que no ha hablado antes? José Ramón, no te oímos. Pon el micrófono. Tienes José Ramón, tienes tienes el micrófono. No estás sin micrófono. ¿Ahora me oís? Ahora, Ahora sí. perfectamente. Se está acoplando. Sí, ya, vale, ahora te oigo. Tengo un problema, perdonar, tengo un problema porque me parece que he entrado 2 veces sin darme cuenta. Ajá. Ah, pues te quito, el otro te quito. Entonces así no tienes problema, ¿vale? Te he quitado el otro, entonces debes estar bien ahora, ¿vale? Ahora no te oímos. Otra vez. Así puedes quitarla. Tiene que abrir el micro. Ah, sí, abre el micro.
A ver si ahora, Ahora sí. ahora Perfecto. sí, afortunadamente. Vale, pues adelante. Perdonadme por este asunto, pero es que he llegado con prisas y no sé cómo ha entrado dos veces, una por el navegador y otra por el sistema de Zoom. Oye, yo solamente quería comentaros una cosa. Estoy un poco, no un poco, muy preocupado porque creo que en los 2 o 3 últimos años apenas hemos avanzado nada. Y digo hemos o se ha avanzado nada, porque yo realmente he hecho muy poco y lo que he hecho ha sido para mí la única experiencia que he tenido realmente ha sido poco antes de la pandemia. Tuve una reunión con mi empresa comercializadora con intención de ver la posibilidad de instalar placas fotovoltaicas en mi casa. Es un chalet en Jardín de Reyes, lo digo para que el que conozca un poco el tema lo sepa. Y vinieron muy amablemente para hacer un estudio, para contaron cosas, pero cuando yo les dije que había un problema con las restricciones de la zona, ellos se desentendieron rápidamente. Se desentendieron porque ellos, entre otras cosas, dijeron no, nosotros solamente podemos instalar placas negras. Las del color teja era imposible. Aparte de que después yo estuve investigando y aparte de que el rendimiento de la placa de color es bastante más bajo, el coste es bastante más alto también. Sí. Entonces se juntan ahí varias cosas que lo hacen antieconómico. Bien, yo creo que, no me acuerdo muy bien, pero fue antes de la pandemia, con lo cual ha pasado tiempo. Desde entonces yo no he visto cambios importantes en este asunto, salvo los que, Michael, acabáis de apuntar. Pero a mí me parece, y no tengo ideas, me parecen insuficientes para arrancar esto. Podríamos estar así 4, 5, 6, 7 años más sin poder instalar placas fotovoltaicas. Y además es que, como decía antes Jesús, me parece que es ridícula la situación. Es ridícula porque no se puede meter en el mismo saco todo el territorio histórico. No tiene nada que ver una vivienda hecha en el año 90 con el monasterio. Y las distancias, cuando estás a 2, 3, 4 kilómetros de la zona histórica, pues, hombre, entiendo que hay que tener ciertas precauciones, pero no barbaridades de las que se están cometiendo. Por esta vía, la transición energética en el Escorial y en San Lorenzo va para decenas de años. Es decir, esto es absolutamente absurdo. No lo sé, yo me quedo muy preocupado porque creo que no tenemos cambios importantes. La única esperanza que yo tenía era que se hubiera avanzado, que los avances con el defensor del pueblo, porque esto es la administración la que está frenando descaradamente esto. Es decir, no ordena ni regula cómo se deben hacer las cosas de una forma clara, sino que simplemente lo frena. Establece restricciones para frenarlo. ¿Por qué se hace esto así? ¿Qué argumentación hay por parte de la administración para frenar estas cosas? No lo sé, y yo me parece muy importante el tema del defensor del pueblo, porque creo que que en el fondo hay que ir contra la administración. Pues bueno, Y gracias. no digo nada más. Gracias, José Ramón. Pues yo entiendo perfectamente tu sentimiento. Algo de avance ha habido, porque antes del 2021 había un bloqueo absoluto, porque no habían aprobado ni un panel. Y luego han aprobado en el 2022 más en el Escorial y han empezado a aprobar algo en San Lorenzo. Pero esto es absurdo, estoy totalmente de acuerdo. ¿No? La situación sigue siendo absurdo. Que están aprobando a cuentagotas después de unos criterios, unas tramitaciones complejísimas y que son, como ha dicho Javier, otra cosa del tema de las alternativas, ¿no? Que es
es muy complicado. Y ellos siempre eligen, porque para ellos la eficiencia energética no es importante. Lo único importante, y esto viene de un arquitecto en especial que tiene manía a las placas solares. Quiero decirlo, hay un arquitecto que en las comisiones de patrimonio tiene pavor a las placas solares y piensa que son terribles. Y obviamente no es un señor que sabe nada o le importa nada la transición energética y el colapso climático, ¿no? Entonces ahí estamos, pero bueno, la situación es así, pero bueno, no ha sido por falta de esfuerzo. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo sí que creo que se ha avanzado bastante, porque un problema que ellos lo tenían individualizado y realmente pues cada persona que llegaba se encontraba un muro y pues se ha colectivizado, se pone en común. Ahora ya la gente tiene un sitio donde ver pues los criterios que antes era imposible y individualmente no te los iban a dar, te daban alguna cosa u otra no. Esto es importante. Y luego han tenido que ver ellos mismos que había muchas cosas que eran como muy raras y las han tenido que poner. Se han implicado los ayuntamientos, cosa que antes no se habían implicado. O sea, yo creo que ha cambiado bastante. Ya se sabe más o menos esas comunidades locales quiénes son y demás. Ahora, que esto cambie rápidamente y que vaya a suponer que el autoconsumo pues seguramente no, y seguramente necesita más tiempo, pero yo sí que me ha parecido un avance muy importante, ¿sabes? De individualizar y no saber y no conocer a otra gente, a saber, a ver qué hay más casos, a tener criterios claros, a llevarlo más allá, a implicar a las distintas administraciones, a que se sepa. El avance ha sido bastante importante. Quiero decir que tú lo sabes, Michael, que has hecho 100.000 luchas, que las cosas a veces van más rápido y a veces van más lento, y que tiene un... Sí, es una situación, bueno, obviamente algo es mejor que nada. Y estamos en la situación de algo. Entonces, bueno, pero es clarísimamente insatisfactorio lo que está pasando. Salvador, adelante. Pon el Ahora sí, volumen. Vale, sí, ya. ya. Bueno, no, simplemente, muy brevemente, pues como coincidir con todo lo que ha dicho Michael, por supuesto, y que nosotros como Alana, que estamos en la comisión, la plataforma de Score Renovables, analizando la situación de fondo, una solución bastante buena para este problema sería que de una vez por todas se hiciera ese plan especial de protección, porque lo que no tiene ningún sentido es que todo ese proteccionismo exagerado y exacerbado del territorio histórico, etcétera, y, que afecta sobre todo de manera muy inmisericordia a las torreras y los arroyos, se podría mitigar muchísimo con el plan especial de protección, que creo que es donde habría que presionar a toda costa para que de una vez se haga, después de muchos años y teniendo en cuenta, como dice Michael, que es ilegal que no haya plan especial de protección. Yo creo que ese sería el eje de la cuestión. Sí, gracias, Salvador. Tienes toda la razón. Ahora en el Defensor del Pueblo tenemos dos expedientes. Tenemos un Sí. expediente con las placas y tenemos, por cierto, tengo que mandar a la plataforma 2 escritos que hemos mandado y luego vamos a hacer una nota de prensa porque ellos han escrito diciendo que ahí tenemos 2 expedientes y luego han dicho que tenemos que comprobar, demostrar que llevamos tiempo pidiendo un plan especial de protección en la zona. El plan especial de protección para esto es muy importante porque el 17 años sin nada y eso significa que hay
pues no hay ninguna planificación. Y como dices tú, las zonas y también las decisiones, la manera de tomarlo. Se puede comparar, por ejemplo, con el paisaje cultural de Aranjuez, que tiene distintas zonas. Tiene la zona del paisaje, tiene la zona alrededor y luego tiene otras zonas en Aranjuez que son zonas donde hay, pues, hay zonas industriales, etcétera, que no están incluidas. Y esto es lo que pero la otra cosa es que son decisiones arbitrarias muchas veces. Y esto las placas es un ejemplo. También hemos visto lo mismo ha pasado en términos de rehabilitación de casas en San Lorenzo y el Escorial. Ahora en San Lorenzo están el casco urbano, en la zona, el mismo conjunto histórico, hay un montón de edificios casi abandonados o en ruinas. Y esto es terrible. ¿Por qué pasa esto? Porque tratar con el Departamento de Urbanismo del San Lorenzo y con la Comisión Local de Patrimonio es un infierno para los para los arquitectos, para los promotores. Entonces, esto afecta a las placas, pero es solamente una cosa. Pero bueno, con el defensor lo que hemos hecho es mandar, porque hemos demostrado que hemos mandado escritos a las administraciones desde el 2009 y que hemos tenido 3 reuniones con los directores generales de patrimonio y hemos pedido un plan especial de protección. Obviamente no tenemos grabaciones de la reunión, pero tenemos entradas que hemos hecho hace 15 años. Entonces, sí, es muy importante. Pues ¿alguien más quiere comentar algo? Si no, pues pues voy a estar, porque te pones en contacto entonces, Jesús, o si quieres quedar después de la grabación y cuando he quitado la grabación te doy mi teléfono, ¿vale? Te mando un correo. Vale, Correo ahora si perfecto. quieres. Vale. Vale. Y voy a ver si puedo ir, porque vais a estar el viernes, ¿no? En la reunión. Sí. No lo sé si puedo ir, pero voy a intentar acercarme. Vale, muy bien, Jesús. ¿Vale? Pero bueno, te mando ahora mismo un correo. Vale, perfecto, ¿Vale? perfecto. Pues Y muy bien. me das tu teléfono. Sí. Gracias. Sí. Pues nada, a ti. Pues nada, muchas gracias por asistir y bueno, esperamos que en un año no estamos haciendo otra reunión informativa. Pero bueno, pues nada, Bueno, muchas O lo gracias. hacemos de otra manera, más positiva. Exacto, pues Muchas nada. gracias a vosotros que habéis Bueno. estado tirando del carro, preparando la reunión, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues nada, pues gracias, José Ramón. Gracias. Muy Adiós a bien, todos. bueno, hasta muchas luego. gracias a todos. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.